primer lugar, muchas gracias, José Antonio. Bueno, esto es lo que da el tener ya muchos años, ¿verdad? Encima se va creando experiencia de vida, currículum, como todos los aquí presentes. Voy a compartir con todos vosotros, si me permitís, una reflexión sobre algo que me parece que es de extremada importancia. Yo creo que no necesito convenceros, ¿no? Me pedían que qué título daba, ¿no? Dije, energía y desarrollo sostenible. Bueno, yo creo que todos entendemos claramente el sentido de desarrollo sostenible. Es decir, yo crezco hoy, pero no sobre la base de hipotecar los cimientos del crecimiento de mañana, porque si no, no sería sostenible. Y hoy lo que sí hay es conciencia en el mundo, ese es el primer punto que quería tocar. Conciencia en el mundo, creo que por primera vez en la historia, como se demostró hace año y medio en París, la COP21, que hay un antes y después, en cuanto a que hay un cambio climático, tiene un carácter antropogénico y que realmente no estamos en situación de poder decir que sea un desarrollo sostenible. O dicho de otra manera, queremos que todo el mundo se desarrolle, que todos los países del planeta se desarrollen y sabemos que no es posible esto si se extrapola el modelo energético que hemos empleado en los países más desarrollados, con la intensidad energética del mismo, a todos los demás países. Sería un caos. Esa conciencia se adquiere cuando todos los países, 195 países, deciden aprobar unos propósitos de enmienda, digámoslo así, ¿verdad?, en París. Bueno, ahora ha habido un país que parece que sale un poco díscolo, como Estados Unidos, que dice que, bueno, que eso ya veremos a ver si aprueba los compromisos que se adoptaron en París. Bien, es verdad que hay 12 estados, Estados Unidos, y 187 grandes ciudades, que dicen que ellos van a cumplir los propósitos en materia de reducción de emisiones que habían adquirido con el gobierno Obama. Ya veremos a ver en qué queda todo eso, pero en cualquier caso, el convencimiento a escala planetaria de que hay que cambiar el modelo parece muy claro. Punto número uno. Punto número dos. Que la energía es el principal responsable de los gases de efecto invernadero, también parece bastante evidente y no necesita mayor discusión. Por lo tanto, unir ambos aspectos, energía y desarrollo sostenible, parece una absoluta necesidad. Bien, es verdad que no es un tema perentorio de ahora mismo, es un tema de un proceso, ¿verdad?, pero es absolutamente indispensable. Este es el segundo punto. La energía, principal culpable de los GEI. En tercer lugar, estamos asistiendo a lo que se llama la transición energética, transición hacia un nuevo modelo energético. De alguna manera se está plasmando en lo que se llama ahora el paquete de invierno, o el Clean Energy for All Europeans, energía limpia para todos los europeos, que es, digamos, la plataforma que la Comisión Europea está estableciendo, que será seguida de muchas disposiciones para desarrollar este nuevo modelo a nivel de la Europa comunitaria, de descarbonización, de integración del mercado europeo, etc. Realmente es una situación absolutamente histórica, pero fijaros, siempre cuidando de los tres objetivos que en política energética están muy claros: el de seguridad de suministro, el de competitividad económica y el de sostenibilidad ambiental. Solo que este último, que era el pariente pobre históricamente, se le ha colocado un poquito más arriba, a paridad con los otros. ¿Por qué? Hombre, porque la seguridad de suministro, fijaros, si será tan importante la seguridad de suministro en un tema tan clave como la energía, que es que realmente las flotas navales de los principales países del mundo se han movido por ahí sobre la base de garantizar el suministro energético. El desarrollo de shale gas en Estados Unidos viene motivado por ello. Las 59 centrales nucleares de Francia, el 75% de la energía eléctrica, seguridad de suministro. Todas las 7 plantas de regasificación que tiene España, más que toda Europa junta, motivado precisamente porque como somos isla energética, también para garantizar el suministro. En definitiva, era absolutamente vital garantizar el suministro energético. Punto número 1. Punto número 2, la competitividad económica. Bien, es verdad que el tema de los precios también muy relevante y ahora es objeto de tratamiento en todos los medios. Oiga, que es que los precios de la energía en España están más caros, en particular la energía eléctrica está más cara que en la media de los otros países europeos, está en el tercio de arriba. Y esto es un problema de competitividad para las empresas, un problema de bienestar para los ciudadanos, y aquí pues hay que cuidar esto. No voy a entrar ahora en este tema, y si queréis luego en el coloquio entramos algo sobre qué es lo que pasa con el tema de los precios de la energía, su variabilidad y su nivel, ¿no? O sea, me parece que es un tema bastante relevante, pero en fin,
Segundo gran objetivo. El tercero, de la sostenibilidad ambiental, que ahora como que pasa al primero. Dicen, miren ustedes, es que no queda más remedio que tenemos que hacer menos emisiones. De lo contrario, desde luego, todos los continentes no pueden desarrollarse. De manera que la sostenibilidad ambiental pasa a ser un elemento clave. Y se dice, punto cuarto de esta secuencia que estoy exponiendo, si queremos situar en el nivel que corresponde a la sostenibilidad ambiental, no queda más remedio que caminar hacia una mayor electrificación de la economía y de la sociedad. Y parte de los componentes de la energía que no eran de electrificación van a pasar al tema de electrificación, porque tiene menos componentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Estaba claro. Pero para cerrar este círculo virtuoso, como punto siguiente, sí, muy bien, mayor electrificación de la economía de la sociedad. Pero si la electricidad se produce en una mix de tecnologías en la que mayormente es de productos fósiles, de hecho el 40% de la energía eléctrica a nivel mundial se está produciendo con carbón. Y decía el director general hace unos días en unas declaraciones de la Agencia Internacional de Energía, y está aquí para quedarse todavía durante mucho tiempo el carbón y el petróleo. Es decir, que nadie está hablando de que estos productos fósiles vayan a caer mañana. De hecho, Alemania hoy mismo está gastando carbón como consecuencia de que cerró centrales nucleares, el efecto Fukushima, y todavía no tiene desarrolladas las energías renovables en la cantidad suficiente. De manera que, bueno, estamos en una pequeña contradicción, pero no se pierde el norte de los objetivos de que la energía eléctrica, de manera creciente, tiene que ser generada con energías, con fuentes renovables, claramente. De hecho, el objetivo que está fijando ahora la Europa comunitaria es de que las energías renovables tienen que representar 27% en el 2030, ¿no? Y están diciendo en el Parlamento Europeo, y el 35%. Pues ¿sabéis lo que significa esto? Que las renovables representen eso en relación con toda la energía primaria, que en relación con la energía eléctrica tiene que ser 65 o 70%. O sea, en el año 2016, las renovables representaron en España, el 40,8% de toda la energía eléctrica. 40,8% fue renovables. Bueno, pues tendrá que seguir subiendo, escalando, ¿verdad? Tendrá que subir al 48% si queremos llegar al 20% en relación con la energía primaria. Es decir, los ratios que nos establecen es tantas energías renovables en relación con el total de la energía. El total de la energía no es solo la energía eléctrica es el 40% del total. Y claro, entonces si lo traducimos en cuántas energías renovables para producir un kilovatio, tenemos que subir a aquel nivel que haga que el total te dé ese 20% del 2020, el 27% del 2030 o el 35% como quiere el Parlamento Europeo. Eso nos llevaría al 80% de energías renovables en relación con el total de energía eléctrica. Bueno, punto siguiente. Ya, ¿y eso es factible? Dicen, miren ustedes, las energías renovables tienen muchas cualidades, las sabemos todos. Las energías renovables permiten diversificar y permite no depender del exterior. Y además, obviamente, no tiene emisiones de gases de efecto invernadero. No depender del exterior no es ninguna tontería. Quiero aprovechar para decir algo importante macroeconómicamente hablando. El 86% del déficit comercial exterior que tuvo España en el 2016, ¿sabéis qué fue? Energía. Bien, es verdad que como el déficit comercial fue bajo y fue más que compensado por los superávit de balanza de servicios y demás, tenemos una balanza exterior realmente positiva, con lo cual no tendría problemas. Pero históricamente, los grandes descalabros económicos que hemos tenido, desde el año 59 al 2007, ha sido por el estrangulamiento que nos ha provocado el sector exterior. El Plan de Liberalización y Estabilización de 1959, de julio de 1959, que fue cuando comenzó la era moderna en España, precisamente fue como consecuencia de que no teníamos ni siquiera unos dólares para pagar a los pocos embajadores que teníamos en el exterior. Y teníamos un problema de balanza de pago. Pero ha pasado históricamente. Bien, pues, y la energía es un responsable importante del déficit exterior. Ahora no lo es. Pero desde luego está claro que las energías renovables lo que te permite precisamente es mayor autonomía, además de no generar emisiones. Pero tienen un defecto, muchas de ellas, que son intermitentes, que son no gestionables. Así como una central de carbón,
la gestionan los operadores a su gusto, o el gas. Renovables, tiene que haber viento. Pero la energía eléctrica no es almacenable. Y no le podemos decir a tal empresa, no te doy energía porque, mira, no hay viento. Pero fijaros además otra cosa, y es que suele suceder que cuando más calor hace o cuanto más frío hace, estamos en anticiclón y por lo tanto no hay viento. Está pasando ahora. Yo veo el centro de control de red eléctrica, donde tenemos ahí en pantalla, tenemos un control único en el mundo, control de renovables, España. Y entonces ves, capacidad instalada, 23.000 megavatios. En funcionamiento, 620. Estás hablando del 3 o 4% megavatios. Y el resto, parados. A lo mejor después te funcionan de noche, cuando menos se demanda. En cualquier caso, no estoy diciendo que sea negativo, que no se deba ir adelante, por supuesto, pero tenemos que saber que hay esa contingencia que hay que suplir. Y ahí es donde está otro tema muy importante. Y cómo establecemos los apoyos necesarios para que esto funcione. Y podamos poner ese 80%, porque es muy fácil decir, como hace poco en un artículo el secretario general de Greenpeace, tenemos que llegar en el 2030 a 100% de energía renovable. Un momento, técnicamente. ¿Cómo gestiona usted? Es eso. Si es que no, si aquí todos nos vamos a volver muy limpios. Y además yo creo que debemos de no politizar el tema. Lo más importante es que haya un pacto social sobre esta materia de los grandes partidos y los agentes sociales, quitando la politización. Es verdad que queremos el modelo, es verdad que queremos el desarrollo sostenible, es verdad que entonces hace falta más electrificación y más porcentaje de renovables en el total del mix de tecnologías de generación eléctrica, pero es verdad que hay que establecer los apoyos. ¿Y qué apoyos hay para darle seguridad de suministro? Pues hay tres. Uno, el gas natural. Y ya os digo que el gas natural está para quedarse durante muchos años, precisamente para el apoyo que tiene que dar a las energías renovables cuando están funcionando. Claro, el problema ahora es que como tenemos 100.000 megavatios instalados y la demanda de energía eléctrica son 36.000, habrá hoy, está subiendo ahora estos días, mucho calor, ¿no? En las horas centrales del día, pues entonces necesitamos que funcione claramente los apoyos, y el gas natural ahora está funcionando más, pero en cualquier caso, no funciona más del 10% de su capacidad. Eso es lo que está funcionando el gas. ¿Ya? Y entonces, claro, le pregunta el ministerio al operador del sistema, o sea, red eléctrica, oiga, tal ciclo combinado de tal sitio debe seguir o no. Y el operador del sistema dice, pues, hombre, es prescindible. O dice, mire usted, para asegurar el suministro, y yo tengo la obligación de mantenerla, necesitamos el ciclo combinado. Por lo tanto, hay que hacer lo que se llaman los capacity payments, o sea, en Europa ahora mismo uno de los temas más importantes que se está estudiando es los pagos por capacidad. Dice, mire usted, como yo quiero que este ciclo combinado quede ahí y la empresa sabe que le es ruinoso porque se utiliza muy poco tiempo, tienes que pagar por decir, está en disposición de estar haciendo al apoyo a las energías renovables para la garantía de suministro eléctrico. Y compatibilizar un fuerte desarrollo creciente de las energías renovables y de su introducción en la mix de tecnología de generación eléctrica, pero con el apoyo externo de la energía del gas natural. ¿Qué otros apoyos pueden tener? Pues hay uno que es buenísimo, pero hay lo que hay, que es el almacenamiento vía bombeo. El bombeo le tienen mucho cariño los ecologistas, debieran tenerlo. Le tienen mucho cariño los ingenieros. Saben que es instantáneo, saben que además realmente es lo mejor para el funcionamiento del sistema y además no emite CO2. Es buenísimo el bombeo. Pero claro, el bombeo además se puede utilizar sobre la base de que de noche, que suele haber viento y menos demanda de energía eléctrica, utilizas, por ejemplo, la eólica para bombear agua de abajo abajo a arriba, el pantano de abajo al pantano de arriba, para almacenar energía en forma de agua, para turbinar cuando sea necesario, luego de día. Tenemos 5.000 megavatios, ¿no? O sea, que no es algo, sí, es importante, pero no suficiente sin duda ninguna. Y los otros sistemas que ahora se están estudiando, hay mucha innovación, en los sistemas de baterías de ion y litio, otras baterías, ¿verdad? En fin, que están estudiándose para contrarrestar esta contingencia de renovables, pues está estudiándose, pero eso va a tardar largo tiempo en que pueda ser significativo. ¿Cuál es para mí el sistema más importante que cerraría todo este círculo para poder desarrollar renovables? Vamos, ese 80% que estamos hablando de energías eléctricas renovables son las interconexiones. Las interconexiones.
España es una península energética. Fijaros si será importante. Si hubiera más interconexiones, cuando nosotros tenemos más energías renovables a generar y nos sobran, podemos exportar. Por ejemplo, el año pasado, por estas fechas, primer semestre del año pasado, tuvimos mucha agua, mucho viento, sol, y teníamos energía renovable en abundancia, hasta el punto de que exportábamos energía eléctrica presionando a la baja a los precios de toda Europa. En el mercado mayorista menos de 30 euros por megavatio, lo cual fue realmente importante y demuestra claramente cómo sí que está funcionando el mercado en función de cómo funciona el mercado de renovables. Bien, luego favorece la salida renovable. Fijaros un mundo futuro en el cual España sea una auténtica hub de energías renovables del sur de Europa y norte de África, con exportación a Europa, desarrollo en España, desarrollo de tecnología, del sector y de los demás sectores, energía limpia, abundante y barata. Así lo decía The Economist con el desarrollo de las renovables. Es lo que va a haber. ¿Por qué barata? Porque las energías renovables no tienen costes variables. Cuando tienen muchas energías renovables, quieren ir al mercado y como no tienen costes variables, tiran hacia abajo los precios. Y hay quien dice que cuando estén muy desarrolladas las renovables, en mucha abundancia, los precios van a ir hacia abajo. Lo cual crea un problema de cómo se va a financiar las inversiones que se han realizado, si los precios bajan por debajo del coste de capital y de la retribución de esas inversiones. ¿Qué puede suceder? Y se están haciendo estudios a medio y largo plazo sobre qué puede suceder en esta materia. Por tanto, es un tema realmente importante. ¿Y cómo retribuye luego a las energías de apoyo, por ejemplo, al gas natural, cuando los precios en mercado neto bajen mucho como consecuencia de la fuerte introducción de renovables? Estos son temas que están ahí sobre la mesa, importantísimos, que en todo este proceso hay que desarrollar. Pero eso no debe de sacarnos de lo que es realmente el objetivo fundamental. Más electrificación y más energías renovables en el proceso ese. Y eso, insisto, nos va a llevar a una energía más limpia, abundante y barata y a que España juegue un papel clave en ese nuevo modelo. Y termino esta primera parte introductoria con una reflexión. No tenemos prisas. No tenemos prisas. ¿Por qué? Porque en estos momentos España está atravesando un periodo de desarrollo sostenible, macroeconómicamente hablando y energéticamente hablando. Y ahora lo explico. Estamos desarrollando un periodo de desarrollo sostenible, como pocos, lo cual nos va a dar margen durante los próximos años para serenamente y de manera apolitizada se aplique esta política energética, ahora entraré en algunos de los ingredientes, ¿verdad?, para realmente tener una energía que sea no solo no contradictoria con el desarrollo sostenible, sino incluso impulsora de ese desarrollo sostenible. ¿Por qué digo que no hay prisa? Porque macroeconómicamente estamos atravesando un momento verdaderamente importante y positivo. Primero, en el 2016, con el crecimiento del PIB del 3,2%, fue uno de los países que más creció de todo el mundo industrializado. Y entramos en el cuarto año de crecimiento económico importante. Segundo, en el decir de algunos economistas ilustres, este crecimiento no solo es importante desde el punto de vista relativo en relación con otros países, sino que además es que ni hecho de encargo desde el punto de vista de la composición de las variables del Producto Interior Bruto. No es por aumento fuerte del consumo, que te llevaría a una situación de inflación y de déficit exterior, es decir, con el PIB. No es por aumento del consumo público, que te llevaría a déficits públicos y a pérdida de confianza, que crece bastante poquito. No es por aumento de la construcción muy fuerte, que esto te llevaría a la burbuja que tuvimos y que tales efectos negativos que conocemos. Es por la suma de todos los componentes, algo del consumo privado, derivado no del aumento de los salarios y de la inflación, sino del aumento del empleo, del aumento de la construcción, pero suavecito, del aumento de la inversión en equipo, más abundante, con un crecimiento superior al PIB, y la aportación de medio punto del sector exterior al PIB, que esto es nuevo. Después de 4 años de crecimiento, lo normal es que tengamos déficit exterior. Pues no, tenemos superado. Y eso indica claramente cómo están trabajando de bien todos los ejecutivos de las empresas españolas, exportando en un mundo globalizado, muy competitivo, no solo Europa, sino el resto del mundo, en tecnología media y alta, en muchos sectores. Esto realmente es para decirnos una de las fortalezas que tiene España. Y desde el punto de vista energético, fijaros,
Se ha acabado con el déficit tarifario, un problema gravísimo. Es que estamos en situación opuesta a la del 2012, donde estábamos a punto de ser, en fin, intervenidos, desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista energético, pues con un déficit de más de 23.000 millones de euros de déficit tarifario. Y ahora no tenemos déficit tarifario. Y además, insisto, la generación de energía eléctrica fue un 40% con energías renovables, y al no haber déficit tarifario, al tener un cuadro macroeconómico como el que estamos teniendo, dice, bueno, aprovechemos este periodo que tenemos ahora, 2, 3, 4 años, para realmente llevar a cabo grandes reformas. Yo no voy a entrar en ellas, pero probablemente a ver cómo le hacemos sostenible el estado de bienestar, a ver cómo hacemos alguna reforma en el sistema educativo y en algunos otros frentes. Y yo hablo del sistema energético. Reformas importantes, sin traumas, sin precipitaciones, como pasó con las energías renovables, cuando la tecnología no estaba madura, con unos precios, bueno, pues 490 euros de prima a la fotovoltaica, ¿verdad? Con un precio de mercado de 55 euros, pues obviamente eso había que pagarlo. Y se pagaba con una subida de la tarifa cada año del 5 al 8% y un aumento del déficit tarifario cada año entre 5 y 8.000 millones de euros, que nos llevó a esa deuda que ahora estamos pagando todos los años de 2.800 millones. En fin, pero el hecho cierto es que estamos en una posición en la cual, con serenidad, se pueden llevar a cabo esas reformas. ¿Y hacia dónde van esas reformas? Permitidme brevemente en 3 frentes, tampoco quiero alargarme, no sé si ya... 3 frentes de actuación, brevemente, para cerrar todo esto. Uno, el mejor de todos, que es el de la eficiencia energética. No hay mejor energía que la que no se consume. Y fijaros, por un lado, cabría decir que España ha hecho grandes progresos en materia de eficiencia energética. Por ejemplo, en el 2016, con un crecimiento del Producto Interior Bruto de 3,2%, resulta que la demanda de energía eléctrica, perdón, la demanda de energía global fue de 2. Pero es que la demanda de energía eléctrica aumentó el 0,6%. Hombre, alguien podría decir, sí, pero hombre, es que hubo un buen clima, entonces ya no es por el PIB, sino por... bueno, pues mire usted, corregido de la variabilidad de temperatura, creció el 1,2%, para un crecimiento del PIB del 3,2%. Esto es relativamente nuevo. Históricamente había una demanda de energía eléctrica superior a la del PIB, pues ahora es bastante menor. Luego hay ahorro. ¿Qué hay por detrás de eso? A mi juicio, 3 factores. Uno, el tema de luminarias, es decir, el cambiar por LEDs las luminarias históricas es bajar en un 80-90% el consumo de electricidad. Ahí es nada, 80-90%. Entonces los ayuntamientos, las casas, etcétera, pues se está cambiando hacia las LEDs. 2, los electrodomésticos eficientes energéticamente. Esto está claro que sería incentivar todavía mucho más e incluso penalizar y mantener los electrodomésticos antiguos, porque aquí también se ahorra mucho. Y luego las empresas, que les va mucho en su competitividad, en su escandallo de costos, la energía, en unos sectores más que otros, pero a todos les representa mucho, obviamente se han aplicado el cuento. Ayer me venía una noticia de Peugeot, que decía que se había ahorrado un 40% de energía por coche fabricado desde 2010 a hoy. Obviamente eso significa ahorros para la fabricación. No sé cuánto representará en el escandallo de coste de producir un coche la energía eléctrica, pero lo que represente, eso es lo que se ha ahorrado claramente. Y eso sí que es realmente bueno. No obstante, dice el Banco Mundial, en un estudio de 111 países, que España está en el puesto 22 y que estamos por detrás de los principales países europeos. Luego, quiere decir que hemos ganado en eficiencia, pero no es suficiente. Claro. Y dice, ¿dónde está el tema? Pues el tema, y aquí es un reto que tiene España, yo quería ver el pacto nacional. El tema está en la edificación. Pues nos dicen algunos estudios que el 5,6% de las viviendas, o 1 millón de viviendas, que está en estado realmente malo e incluso ruinoso. Y que el 95% de las viviendas construidas necesitaría de algún tipo de reforma para ganar en eficiencia energética. La Comisión Europea ha sacado una directiva, ¿no? Una directiva diciendo que a partir del 2020 ya los edificios tienen que cumplir una serie de reglas para que sean prácticamente autosuficientes, prácticamente sin emitir CO2, etc., ¿no? Pero, y todo el stock de viviendas y de residencias, claro, no solo viviendas, digo yo, hasta los edificios públicos. Todo debería hacerse un examen exhaustivo, claramente, para ver qué plan se podía hacer de ganar en eficiencia en la edificación. Lo están haciendo. Y hay planes específicos que he leído recientes de Francia, de Reino Unido, etcétera. Planes específicos con incentivos claros desde el punto de vista del IRPF, del IVA, etcétera, para establecer reformas. Ayudaría al sector de la construcción. Hay que hacerlo de manera modulada,
ya insisto, o sea, no se trata de hacerlo de golpe, porque no sea que creemos otro problema también de que el sector, digamos, de inversión en construcción, pues vuelva a pasar lo que pasó en el pasado, pero no obstante, sí que realmente está toda una apuesta que yo propongo, que desde luego estudiarla en profundidad y trabajar durante los próximos años en establecer un buen mecanismo eficaz de ganancia en eficiencia. Punto primero, el tema de eficiencia. El punto 2 es el de movilidad sostenible. Bueno, vamos a ver, el 25% de todas las emisiones de CO2 lo provoca el transporte, ¿no? Obviamente, y el 40% de la energía que se gasta está en transporte. Transporte por carretera, de vehículos, el transporte de camiones, etc. ¿Qué pasa con el vehículo eléctrico? Pues mira, en el año 2016 se vendieron en el mundo 982 millones de vehículos, llamémoslo, de combustión convencional, y 2 millones de vehículos eléctricos e híbridos, o sea, el 0,2% del total. Un estudio muy bueno que ha hecho Deloitte nos dice, si queremos cumplir, no hace propósitos, sino simplemente dice, si queremos cumplir con los objetivos que nos hemos establecido y queremos ser coherentes con ellos, dice, pues mire usted, resulta que en el año 2025, el 30% de las ventas de vehículos deberían ser híbridos o eléctricos, en el año 2025. En el año 2030, el 50%, entre el 50 y el 60%. Y en el año 2040, el 100%. De los vehículos, automóviles, deberían tener esos porcentajes, según ese estudio, muy detenido, muy sesudo, muy importante, pues fijaros lo que significa realmente eso, porque claro, hay unas limitaciones ahora mismo importantes para el tema del despliegue del coche eléctrico, que es el desarrollo tecnológico de las baterías, el tema de la autonomía, el tema del precio del coche y el tema de los puntos de recarga, por citar un poco los elementos básicos que definen las limitaciones funcionales para el despliegue de los coches eléctricos. Ojalá realmente se avance mucho ahí, también debería hacer un plan, ¿sabes? Ya nos dirá, y nos dicen desde el Ministerio, ya que tenemos el plan PIBI, que también colabora a esto, importante, también el IDAE, las subvenciones. Bien, yo pienso que hay que completar el sistema para lograr que el vehículo eléctrico, de nuevo, se imponga, el eléctrico y el híbrido se imponga cada vez más. Bien, es verdad, además, que las grandes ciudades, por su cuenta, van a establecer medidas prohibitivas de los coches de combustión convencional. Esto está claro, ya se está estableciendo, sobre todo los coches diésel, ¿no? O sea, claramente se va por ahí. Yo creo que caminamos hacia un mundo nuevo. Lo que pasa es que, digamos, la evolución del porcentaje de penetración va a depender de esas limitaciones, digamos, a las que hacía antes referencia, pero en todo caso, desde luego, se va por aquí, clarísimamente, y desde luego, más vale que nos apuntemos a ello si queremos ser coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, lo que decía antes de la generación renovable. Bien, estamos en el 40% el año pasado, tenemos que subir al 48% en el 2020 para llegar al 20% de la ratio que se establece de renovables sobre el total de energía primaria, y etcétera, etcétera, como dije antes, hasta llegar al 70%. Digo para cumplir estos objetivos, yo no sé si va a llegar o no, digo que tenemos que ser coherentes en los propósitos en relación con esta materia para lograr ese objetivo final de lograr un desarrollo sostenible y ser coherentes con él. De manera que estamos ahora con la tranquilidad que nos permite un cuadro macroeconómico y energético que nos deja margen temporal, pero sabiendo que el reto que tenemos es enorme y que, desde luego, si lo apolitizamos y si hay una relación público-privada adecuada, y debiera haberla, desde luego caminamos hacia un mundo nuevo en el cual, insisto, como decía The Economist, claramente podemos caminar hacia una energía abundante, limpia y barata, y España, además, va a jugar un papel, eso no lo decía The Economist, lo digo yo, eso, y con esto terminamos, puede jugar un papel realmente impresionante de ganancias relativas. Probablemente nos llevase a una conexión mayor entre España, sur de Europa y norte de África. Y esto tendría unas importantes ventajas geopolíticas también para lograr que evitemos que ciertos movimientos migratorios sean también conflictivos desde el punto de vista social. Más vale que se logren desarrollos en determinadas áreas, y la energía puede ser puntal de desarrollo en el norte de África, ¿no? Y desde luego esas conexiones. De hecho, la Comisión Europea nos está insistiendo en la importancia de que, junto a los dos cables ya que tenemos de conexión con
en Europa se establezca un tercer cable, etc. Y en cuanto a Europa, tenemos, ¿sabes? Y con esto termino, que en el 2002, estaba yo de secretario de Estado de Energía, cuando en la Cumbre Europea de Barcelona, marzo del 2002, se acordó por unanimidad que a partir del 2005 el nivel de interconexión que debíamos tener con Francia, o sea, con el resto de Europa, debía de ser del 10% de nuestra capacidad instalada, a partir del 2005. Bueno, pues fijaros, nuestra capacidad instalada son 10.000 megavatios. Luego el 10% serían 10.000 megavatios instalados. ¿Cuántos hay? 3.000. No llega, 2.800. Y eso después de haberse establecido en el otoño de 2015 una conexión que duplicó la capacidad anterior. Que, por cierto, esa conexión, Santanyogalla-Baixas, que fuimos a inaugurarlo, RCLT jugó un papel protagonista en el establecimiento, junto con la empresa francesa, RTE, creamos una empresa conjunta al 50% y Delfe para hacer la construcción y ha funcionado estupendamente. ¿Y sabéis lo que trajo consigo? Que haya menos congestión en las redes y que bajase la diferencia de precios. Claro, eso ha impulsado, ha hecho que España siga insistiendo en la necesidad de incrementar las interconexiones y, de hecho, el Consejo Europeo de octubre del 2014 insistió en lo del Consejo de Barcelona. Hay que llegar a ese 10% y, además, tu comisión, quiero que me traigas información periódica al Consejo de cómo van las inversiones para ello y, además, queremos que el plan Juncker también funcione a estos efectos. O sea, realmente había una intencionalidad política muy evidente. Intencionalidad política que se concretó luego en una cumbre, unos pocos meses después, en marzo del 2015, en Madrid, en lo que llama la cumbre de Madrid, Hollande, Rajoy y el primer ministro portugués, para reafirmarse en que iban adelante 3 nuevas interconexiones. Una, la del Golfo de Vizcaya, y 2 por los Montes Pirineos. Una por Navarra y otra por Aragón. Fijaros, estamos trabajando intensamente para lograr hacer realidad eso. Va relativamente bien la conexión, los procesos administrativos en lo que es la conexión submarina, la que va por el Golfo de Vizcaya desde Bilbao a Burdeos, ¿no? Que sería muy importante, sería duplicar la anterior, no duplicarlo, pero sería aumentar de manera importante lo que hay antes, y luego ya veremos a ver las otras dos. Hay muchas pegas de todo tipo, que es uno de los objetivos fundamentales que tiene el gobierno español, y lo ha dicho claramente, y en el Consejo Europeo de la Energía, que va a haber a finales de mes, ya han dicho que este va a ser un tema estrella, el tema de las interconexiones. Nos jugamos mucho en este tema, mucho, para el desarrollo económico y energético, de manera que, en fin, porque traería dos cosas. Una, que habría precios más competitivos y más convergentes en toda Europa, y evitamos que tenga que haber, como ahora, la mayor parte del tiempo, congestión, por diferencia de precios, en el sentido de Francia a España. Entonces, se evitaría eso, y por otro lado, naturalmente, se pueden introducir muchas más renovables porque tienes el backup que te produce precisamente esas interconexiones, aparte del gas natural. Muchas gracias, me he extendido un poco mucho, pero bueno, este es el modelo tal como yo lo entiendo, tal como yo lo veo. Realmente me parece que es apasionante, es bonito, es positivo, y si se hace bien, España puede hacer de la necesidad virtud de manera muy importante. Muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que el mundo de la energía es claramente apasionante. Yo creo que estás viviendo y tienes la suerte de vivir directamente pues, en una compañía que tiene un rol y un papel verdaderamente relevante. Vamos a pasar directamente ya a las preguntas y empezamos. Hay muchas del mix energético. En principio, Francisco Cal pregunta si España se convierte en el gran productor de energía renovable de Europa, ¿cómo se garantiza el suministro? ¿Podrían ser suficientes las interconexiones que en Europa? ¿Seguirían siendo necesarias inversiones en backup? Bueno, este es el tema, es un tema muy importante. Claro, la garantía de suministro, antes decía, es muy importante la sostenibilidad, claro, le estamos elevando de categoría desde París, la COP21, y además que creemos en ello, pero sin duda ninguna la seguridad de suministro. Claro, cuando introduce las renovables, introduce las intermitencias en mayor escala, es obvio que es absolutamente vital la garantía de suministro. Yo creo que lo he expresado, ¿no? con cierto detalle. Por supuesto, el gas natural va a tirar mucho tiempo, y ahí hay un tema de cómo se administra económica y financieramente el tema. No en España, en toda Europa. Y fijaros que la Comisión Europea ha pasado de considerar ayudas de Estado, esos capacity payments,
a decir, vamos a regular este tema que va a ser muy importante. Tanto más importante en la medida en que bajen los precios del pool, que van a bajar a medida que se introduzcan cada vez más renovables. Insisto, porque no tiene coste variable. Con lo cual, al final, si no te van a cubrir los precios del pool, ni siquiera, bueno, los costes variables no los tienen las renovables, pero las inversiones fijas, ¿cómo va a cubrir el coste de funcionamiento de las centrales de ciclo combinado para hacer de backup? Bueno, pues eso lo tiene que trabajar Europa, en profundidad. Esas capacity payments, ¿de qué cuantía? ¿En qué medida eso tiene que financiar de una forma razonable las inversiones realizadas? Y en el caso del backup, también el coste variable. ¿En qué medida eso va a elevar el coste global de la factura y cómo se distribuye ese coste? Todos estos son retos muy importantes. Desde luego, para mí, os digo una cosa, si se pudiesen establecer estas tres nuevas interconexiones que creemos que políticamente son necesarios que se defiendan y técnicamente, desde luego, vitales, sobre las actuales interconexiones se establecen esas tres nuevas, la submarina y las dos, yo no se llegaría al 10%, pero cerca. Y os aseguro una cosa, creo que tendríamos arreglado los problemas para el 70% de la energía eléctrica con renovables. Digo desde el punto de vista backup, desde el punto de vista de la garantía de suministro, porque ya te apoya toda Europa, pero toda la Europa que está hoy con los mismos hercios, están ahí en seguridad y suministro conjunta, ¿no? De manera que, y lo mismo nosotros, para exportar todos los excedentes que puedas tener en cualquier momento sin que sea ruinoso aquí o tengas que parar, ¿verdad?, a las 2 de la mañana o cuando sea, las renovables, porque ya ha pasado en algún momento de que las nucleares, que están en base, no pueden parar, y la eólica renovable sea más que la demanda que había a las 3 de la mañana. Fijaros lo bueno que sería en esos momentos, en lugar de mandar parar eólico, hacer bombeo para almacenar energía en forma de agua, para turbinar cuando fuera preciso. Algo que hay que estudiar. Pero yo creo, sinceramente, que con las interconexiones prácticamente tendríamos garantizada la seguridad de suministro y a precios, desde luego, muy razonables. Eso será muy adelante, insisto. El gas natural durante mucho tiempo va a seguir siendo importante, como el petróleo y la gasolina, O sea, ya os digo, esos porcentajes que estábamos hablando antes de los coches, fijaros lo que significa que nos digan que en el 2040 el 50% de los coches sean eléctricos. Pues quiere decir que todavía el otro porcentaje elevado siguen siendo convencionales, más todos los anteriores, es decir, que sigue habiendo un parque. Pero bueno, esta es la tendencia clara que te lleva a una situación sostenible. O sea, yo no estoy diciendo de que los productos fósiles van a tirar el tiempo, lo que sí importa es tener claro el modelo y cómo hay que caminar, por eso le llaman transición energética, porque hay que caminar claramente hacia él. Insisto, las interconexiones serían suficientes como backup al final del periodo, pero con el gas natural, porque es que no creo yo que los almacenamientos y el tema y las baterías y demás puedan solucionar gran cosa en los próximos 20 o 30 años. En los temas de almacenamiento, y precisamente por lo que acabas de comentar, yo creo que hay un elemento, digamos, que ha suscitado mucha polémica, que es el tema de almacenamiento de gas a través de temas subterráneos, como la mala experiencia que hemos tenido en España, que todos conocemos. Ese almacenamiento que forma parte precisamente de ese mix energético en España no parece que pueda progresar por el problema que hemos tenido frente a las costas de Castellones. No, vamos a ver, porque esto me tocó mucho en la etapa que yo estaba voy a comentar una anécdota, de secretario de la Energía, entre el 2000 y el 2004, secretario de la Energía, pues tuvimos un problema, pero un problema serio. En el 2001, un problema muy serio, que no teníamos energía suficiente, no éramos capaces de generar energía suficiente para la demanda que había en un momento determinado, aquel 17 de diciembre del 2001, a las 5 de la tarde. Estábamos importando en un contrato que teníamos con Francia 400 megavatios que nos los cortó sin más, sin avisar, porque estaba toda Europa tenida de frío, una demanda punta increíble en toda Europa, y entonces tuvimos un problema, hubo que hacer un desastre en Madrid y Levante, precisamente para poder ajustar oferta y demanda por parte de Red Eléctrica, el operador del sistema. Desde entonces, en fin, me tocaba esa labor con el secretario de la Energía, se hizo un plan muy intenso en materia de gas
que fue duplicar el Prat, duplicar Cartagena, duplicar Huelva, hacer Sagunto, hacer Bilbao e iniciar Mugardos en la Coruña. O sea, y aquí hemos tenido suerte, porque así como en otros países, este problema de las plantas de regasificación en costa, pues era problemático, hasta el punto que en Estados Unidos había 2 y una estaba parada, y en Europa había 3 o 4, o sea, de hecho teníamos nosotros más que toda Europa junta, ¿no? Y no hemos tenido problemas aquí, se ha explicado bien, y no hemos tenido problemas para realmente poder llevar a cabo esto que ha sido absolutamente vital. Esas 7 plantas de regasificación es un auténtico almacenamiento importante, porque además establecimos entonces una medida, no sé si se sigue estableciendo, de barcos cerca de costa, en alta mar. Claro, cada barco metanero de estos tienen 145.000 metros cúbicos de gas. Como cada metro cúbico de gas licuado a 165 grados bajo cero, pues es equivalente a 800 metros cúbicos de gas en estado gaseoso, pues quiere decirse que cada barco de eso tiene mucho. Entonces decíamos, oye, por si acaso, después hay un problema de... Hombre, la ventaja de la garantía del gas la teníamos desde el momento en que pones plantas de gasificación y no solo dependes del tubo que venía vía Tánger, ¿verdad?, de Argelia a Marruecos, ¿no? Que claro, había sus problemas, ¿verdad? Marruecos te cobraba un determinado porcentaje, me parece que es el 7%, muy bien, un peaje por pasar el gas por ahí, pero las plantas de compresión tienen que ser atendidas por el ejército marroquí, las 2 plantas de compresión para mantener la presión, ¿no? Y la verdad es que nunca ha habido el más mínimo problema, pero claro, era depender del gas de Argelia totalmente. Claro, algunos decían después, oiga, si es que dependemos ahora, con las plantas de gasificación también un 80% de Argelia. Yo les decía, me da igual, como si es el 10%. Será porque es más barato, pero les aseguro una cosa, si hubiera un problema de suministro de Argelia, mire usted, los barcos están funcionando claramente por todos los mares, ¿verdad? Y de hecho están funcionando de manera muy activa las empresas, ¿verdad?, en el transporte de gas, los metaneros por todo el mundo. De manera que yo, digamos, no veo problemas en el tema del gas para que funcione adecuadamente. Está funcionando muy bien. Y tiene esas plantas de gasificación y los barcos funcionan muy bien, etc. Y luego hay unos almacenamientos, es verdad. Y hubo uno con un problema, ¿verdad?, sísmico, etc. Pero con independencia de eso, a mi juicio, con independencia de los temas económico-financieros ligados a ese tema, desde el punto de vista de garantía de suministro, no tenemos problemas. Además, se inició en la etapa en que yo estaba el Medgas, o sea, un tubo adicional que venía directamente de Orán a Almería, en lugar de solo el otro tubo que venía vía Marruecos, que está. Entonces, el gran planteamiento que hace España nuevamente es el de interconexión. Pero es que además le hemos dicho a Europa, pero caray, si es que no tenéis mejor cosa que establecer una nueva conexión de gas vía sur, para que no solo sea depender de Rusia y que tengamos que estar calladitos, porque claro, como dependes todo de Rusia, no, pues vamos, yo pienso que es muy bueno, es para todo el mundo la competencia, y en ese sentido, por el sur podría haber entrado, bueno, pues eso también se ha visto bastante limitado, esos interconectores gasísticos de toda Europa. No conozco tanto en este tema, en fin, como en el tema eléctrico, pero vamos, yo no creo que haya problema para tener como backup y para el funcionamiento de la MIG de tecnología de generación del gas natural. O sea, creo que España está ahí afortunadamente bien dotada. Bien, hablando de temas económico-financieros, tenemos 2 preguntas. Una, la red debe garantizar el suministro. ¿Cómo se casa tener una red para periodos punta de demanda con el retorno de las inversiones? Y Luis Nieto nos ha hecho también otra, donde te felicita por la intervención, y además dice, ¿cómo prevé el comportamiento de la inversión en la red de transporte en los próximos años? Muy bien. No, vamos a ver. Sí, el primer tema liga con el tema de la energía distribuida, algo a lo que no le he prestado atención intencionalmente en la exposición inicial, pero me parece muy importante. Vamos a ver, el desarrollo de la renovable lo que trae consigo es que va a haber un aumento muy importante de la energía distribuida. Es que hasta ahora había unos pocos generadores eléctricos y ahora cada vez más hay más generadores a medida que se pueden establecer huertos solares o, en fin, los típicos postes de aerogeneración, y naturalmente lo puede poner quien quiera, ¿no? O sea, realmente va a haber muchos. Y es más, si unimos a esa capacidad
para poner placas solares fotovoltaicas en cualquier sitio, el hecho de que están muy desarrollados los contadores, los smart meters, o sea, los contadores inteligentes, lo cual permite conocer perfectamente de manera instantánea, ¿verdad?, cómo está el mercado a cada hora, etcétera, pues entonces ya los consumidores no son meramente pasivos, dependientes de unos pocos generadores, etcétera, etcétera, ¿no?, en manos de unos... No, ahora hay 40 comercializadores, hay muchos cientos de gente que genera y que consume. Claramente. Algunos esto les ha llevado a decir, uy, van a sobrar las redes de transporte. Claro, automáticamente ya te dice la Agencia Internacional de Energía y todos los organismos internacionales, miren ustedes, el modelo al que vamos, lejos de sobrar las redes de transporte, es que van a ser especialmente necesarias. Vamos a decirlo de otra manera. Junto al tema de la energía distribuida, la garantía de suministro te la van a dar precisamente la red de transporte. Usted puede generar, pero puede tener la tranquilidad de que claramente usted, estando conectado a redes, tiene que contribuir a ello, pero conectado a redes tiene la garantía permanentemente de suministro. Y además a precios que ya les digo, es una cuestión de tiempo, cada vez irán bajando. Lo cual puede incluso hacer no rentable el poner placas fotovoltaicas en las casas, en su día. Pero bueno, en cualquier caso, ahora queda claro que en el modelo se va a aumentar la energía distribuida por todos los sitios. Pero hay otro factor, y esto se está hablando mucho ahora en Europa, y es que al cerrar centrales nucleares Alemania, Francia, ya veremos cuánto le duran todas estas centrales, en qué medida alargan la vida útil, etc. Centrales de carbón y demás, lo que va a haber es un transporte a larga distancia desde los grandes centros de generación renovable a los grandes centros consumidores, o dicho de otra manera, desde el eólico marino del Mar del Norte hasta los grandes centros consumidores del sur de Alemania, o desde el sur de Europa, España, Italia, norte de África, hacia los grandes centros consumidores centroeuropeos de energías renovables. O sea, las redes de transporte eléctrico van a ser cada vez más necesarias, no menos, compatible con una energía distribuida. Y eso lo están diciendo todos los organismos que están estudiando esto. Bien, en el modelo que se ha hecho en toda Europa, se dice, vamos a ver, los que transportan la energía tienen prohibido generarla y venderla. Tienen que ser neutrales. Por ahí pasa la energía y los señores en libertad que generan y los señores en libertad que venden, bueno, pues pagan el peaje correspondiente por el transporte de electricidad. Lo cual te da claramente una garantía de neutralidad, que debe ser así. Y entonces se establece la retribución de la red de transporte sobre la base de unos valores, la CNMC y en todos los países, unos mecanismos de análisis de esa retribución con una rentabilidad mínimamente razonable y acorde. Y ahí hay discusiones en todos los países de cuál es la rentabilidad razonable que hay que pagar por esa red de transporte, igual que la red de distribución que está en manos de las compañías que ustedes conocen. La red de transporte eléctrico, a la hora de decir vamos a reducir el déficit tarifario, esos 23.000 millones, resulta que dijeron, pues pasamos la gorra, con perdón. Y ahí nos tocó a todos, y también a nosotros. Y mira que nosotros en eso no éramos culpables. Nosotros habíamos invertido lo que está en el plan de redes y al precio que nos han dicho. Y punto. Lo que queremos es ser eficientes, etc. Luego en el modelo, esta empresa, o sea, realmente está retribuido así. Nosotros somos el 4% de la factura, digamos, eléctrica, para retribuir los 43.000 kilómetros de redes y los 5.000 posiciones de subestaciones por toda España, en la península y en las islas, y para retribuir también al operador del sistema, que es el que tiene que manejar los tráficos, porque la energía eléctrica no se ahorra, no se puede almacenar, entonces hay que controlar en cada momento y eso lo hace el operador del sistema. Digno de ver, lo que no hayáis visto podéis verlo porque es único en el mundo, el Centro de Control de Renovables que tiene red eléctrica de España. Por obligación, vamos, no es porque seamos más listos que nadie, somos únicos, pero porque los necesitamos precisamente para no tener esas interconexiones. De manera que, yo no sé si he respondido, pero creo que es por aquí el tema de la red de transporte, no en España, en toda Europa. Estamos unidos, las 42 empresas europeas que le llaman TSO en el argot europeo, Transmission System Operators, TSOs. Entonces, somos 42, estamos unidas en una organización europea que se llama ENTSOE, y esa organización atiende a los requerimientos que hace la Comisión Europea para
bueno, todos los planteamientos de asesoramiento en materia precisamente de generación de redes de transporte en toda Europa, operaciones de mercado, etcétera. De manera que están funcionando todas estas empresas. Y luego unas son públicas y otras son privadas y otras perifrásticas. Vamos a ver, en España el 20% lo tiene el Estado, vía SEPI, y el 80% mercado. Nosotros, y nadie puede tener más del 5%, con lo cual podéis imaginar, Rolls-Royce por todo el mundo, accionistas de red eléctrica, que hay que explicarles, y a ustedes que intentamos hacer bien las cosas, para convencerles de que después pues confíen en ti y estamos cotizando en bolsa todos los días. O sea, entonces, si haces bien las cosas, y hacer bien las cosas no es solo buscar una rentabilidad razonable, normal, no, y tener pues, una retribución de los activos, no. Hacer bien las cosas en términos de responsabilidad social corporativa. En el lenguaje internacional de ESG, Environmental, Social and Governance. O sea, lo que es, la empresa está situada en el contexto y una empresa no puede pensar solo a ver cómo yo obtengo los mayores beneficios y aprovechando de prepotencia porque resulta que el gobierno es el que me ha dicho que está en la red que hay que aplicar y ya está, y es un bien básico, por tanto hay que hacerlo y ya está. No, no. Usted actúa sobre el territorio, usted tiene que tener en cuenta los aspectos medioambientales, usted tiene que tener en cuenta los aspectos sociales, usted tiene que tener en cuenta las mejores prácticas del gobierno corporativo. Hemos tenido premio europeo a un estudio que hemos hecho, premio europeo, único, premio que nos ha dado Europa, en un estudio que hemos hecho conjuntamente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y perdón por esta dimensión, pero me parece que es importante, de un estudio para ver los corredores de vuelo y su interacción con las líneas eléctricas, para evitar esa interacción, haciendo un mapa cartográfico de toda España, pero por dónde van los corredores de vuelo de aves, para, si acaso, poner claraboyas, porque fijaros, no chocan los pájaros con los cables gordos que transportan electricidad, sino con los más menudos, más pequeños, que están arriba del todo, que son los cables de tierra y de fibra óptica. Porque, por cierto, tenemos 16.000 kilómetros de fibra óptica para no depender de nadie, para la cantidad de suministro, que es absolutamente vital, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos hecho eso y ponemos claraboyas, o cuando hacemos una nueva línea, hacemos previamente el estudio cartográfico para realmente evolucionar en función de eso. Otro tema, hemos puesto un cable submarino entre Sagunto y Santa Ponsa en Baleares, un cable impresionante, y resulta que afectaba a la Posidonia submarina. Bueno, pues hemos hecho un estudio de la Posidonia submarina con investigación para reponerla corregida y aumentada. Acaba hace un par de semanas de darnos premio europeo a ese estudio fundamental. Y esto no es que lo hacemos por decir, no, por convicción de que una empresa nunca es un ente aislado que lo único que busca es maximizar beneficio, sino que es un ente en donde se relacionan muchos trabajadores para producir un bien o un servicio, está interaccionando con la sociedad y por lo tanto esa empresa tiene que tener muy en cuenta todos esos aspectos sociales. Os aseguro que en el discurso que eché a la Junta General de Accionistas el pasado mes de abril le dediqué el 40% a estos temas porque los considero absolutamente vitales. Pues un poco de agua. Descansa un segundo. Muy bien. Hablando precisamente de temas medioambientales, Alfonso Jiménez lo que pregunta, y es algo que yo creo que está en el ambiente y que preocupa mucho al entorno, no solo nacional, sino internacional y mundial, es el tema de la energía nuclear. ¿Qué papel debería jugar la energía nuclear en la paleta de fuentes de Europa y España? Y cuando dice Europa, yo creo que se refiere mucho a Francia, donde, como todo el mundo sabe, Francia es el segundo país por centrales nucleares, ¿no? Después de Estados Unidos. Así que yo creo. Pero en relación con el consumo total de energía, por supuesto, es el primero, el 75%. Por supuesto, por supuesto. Gracias a eso podemos nosotros interconectarnos y traer energía de vez en cuando barata. Pero bueno, yo creo que en este momento hay un temor respecto a todo lo que rodea por el tema de Fukushima, a los temas medioambientales de energía nuclear. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a la evolución de la energía nuclear en el futuro? Porque desde luego de producción, si no estoy equivocado, es la más barata, ¿no? Y la hidráulica. Sí, costes. Bueno, sí. Yo creo que realmente hoy la energía nuclear es competitiva y desde luego contribuye al desarrollo de la energía eléctrica sin emisión de CO2, porque yo digo, el 40,8% en el 2016 fue renovable, pero si lo unimos la nuclear, pues tenemos más del 60% de la energía eléctrica sin emisión de CO2. Hoy tenemos empiezo por aquí, el mix de tecnología de generación eléctrica en España es equilibrado. Y de hecho así lo reconocía
precisamente el director general de la Agencia Internacional de Energía recientemente, ¿no? Decía, hombre, 20% nuclear, 20% carbón, 20% gas natural, ciclos combinados, y el 40% renovable. No es mal mix desde el punto de vista de lo que es la seguridad, la garantía de suministro, etc. Este nuclear está ahora, naturalmente, en el candelero de Europa y de todo el mundo. Porque, por un lado, no se quiso introducir en ese cóctel, ¿verdad?, para el desarrollo sostenible, por eso de los residuos y demás, pero está claro que no hace emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego está para la seguridad del suministro y para la competitividad económica, que la energía nuclear es muy relevante. En España, ya insisto, esta parte. ¿Qué es lo que sucede ahora? En Francia es el 75%, tiene 59 grupos nucleares, pero ahora lo que se está planteando en las sociedades europeas, españolas, es ¿qué hacemos con la energía nuclear cuando se acabe ese periodo de vida útil que convencionalmente se ha establecido en 40 años? ¿Se alarga ese periodo de vida útil o no? Nadie está planteando de cerrarlo antes de tiempo, pero ¿se alarga o no ese periodo de vida útil? Eso es un planteamiento. Porque fijaros, Alemania, después de lo de Fukushima, resulta que decidió la señora Merkel que había que cerrar la central nuclear. Luego pareció que se arrepentía, pero ya se encargaron sus socios de gobierno de decirle, el SPD, que siguiera adelante con el plan que había que cerrar. Ya cerraron algunas centrales nucleares, lo cual hace que esté consumiendo más carbón. Pero no parece que digan mucho los ecologistas ahora, como ha sido por cerrar centrales nucleares, pues entonces pues ahí estamos, emitiendo CO2, que ya le llama la atención de Europa, pero bueno, es que no le queda más remedio ahora que ha cambiado nuclear por carbón. Pero todavía le quedan las centrales nucleares. ¿Qué se hace con esas centrales nucleares? Cuando acabe la vida útil, pero es que en España se acaba la vida útil, yo no sé cuándo, si no se alargase, en los próximos 10 años, básicamente tendrían que cerrar todas las centrales nucleares. Teniendo en cuenta que generan el 20% de la energía eléctrica, además envase, pues tienes ahí toda una historia, que a ver cómo se sustituye eso, ¿por qué? Por renovables, por gas natural, etc. Mi opinión, lo digo con toda claridad, es que de luego se debe elevar la vida útil siempre bajo los auspicios del Consejo de Seguridad Nuclear para la garantía de suministro. Me parece, y es compatible naturalmente con el objetivo de desarrollo sostenible. Esa es mi opinión, pero que es un tema que está sobre la mesa, clarísimamente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los tres objetivos, competitividad económica, seguridad de suministro y luego también sostenibilidad ambiental. Yo creo que la energía nuclear, al menos, elevar la vida útil. Bien es verdad que en el horizonte de 2050 prácticamente nos quedamos, salvo elementos muy aislados, sin energía nuclear en todo Occidente. Claramente, porque ya habrá acabado incluso esos 10 años adicionales de vida útil. Con lo cual, prácticamente, por eso te están diciendo que en el 2050 prácticamente el 100% de la energía eléctrica va a ser renovable con los apoyos que estamos hablando, ¿no?, de backup. Hay dos preguntas relativas también al tema del hidrógeno. Papel del hidrógeno en el almacenamiento, y luego Rafael Sainz dice hidrógeno. ¿Puede ser complementario? ¿Se está investigando? Pregunta. Cuando yo estaba de secretario de Energía, en el verano de, no sé, de aquel mismo año, 2001, 2002, el libro que me leí fue La economía del hidrógeno, de Rifkin. La economía del hidrógeno. Era novedoso y impactó mucho porque decía, caminamos hacia la economía del hidrógeno, porque al final el hidrógeno, si tú provocas por electrolisis, entonces tú estás provocando la obtención de las moléculas de hidrógeno a partir de una energía renovable, separando las moléculas de oxígeno y hidrógeno del agua. Ahora se está haciendo para usos industriales la vaporización del gas para obtener hidrógeno para usos industriales, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo producir energía eléctrica y luego almacenarla en esas bolas, ¿verdad?, de hidrógeno, para luego utilizarla en las casas o en los coches, la energía de hidrógeno. Eso parecería que era a donde se iba. Bueno, pues miren ustedes, esto fue en el 2001, 2002, estamos en el 2017 y no parece, ha aparecido totalmente este tema. Es el gas más volátil del planeta, de los conocidos. Y desde luego muy peligroso su transporte, porque no tiene olor ni color, me parece, y además, al ser muy volátil, a ver cómo establece los sistemas de conducción, realmente que no haya. De manera que
ese tema ha llevado a que puede ser a nivel individual, en una casa, tú puedes poner en tu backyard unos paneles solares fotovoltaicos que te produzca la electrolisis y luego almacenarlo en una bola y luego ponerlo en una maquinita allí, ¿verdad? Y que te sirva para generar. Yo no sé si realmente a qué pelo sale eso, con perdón. No, en fin, ignoro un poco los aspectos económico-financieros de ello, pero ojalá. Con esto pasa como con otro tema también, muy querido de mí y de luego que fue, en fin, y luchamos por él, que es la fusión nuclear. La fusión nuclear. Luchamos porque Vandellós fuera el centro de investigación del mundo, luchamos entre Cadarache y Vandellós. Se lo llevó Cadarache, se lo llevó Francia. Yo le pregunté a mi homólogo de Estados Unidos por qué ellos no luchaban también por ser sede de la investigación internacional en materia de fusión nuclear. Y me sonrió y me dice, llevamos ya investigando mucho tiempo y esto entre 60 o 70 años no va a funcionar. Esto lo dijo en el 2000. Ahí estamos con Cadarache, ahí estamos todavía realmente. Pero ellos dicen, no obstante, nosotros queremos estar ahí, se está investigando. Yo no digo que no sea muy bueno, pero claro, sería muy bueno cómo confinas realmente millones de grados en el sistema de fusión nuclear para hacerlo útil, porque es el sistema del Sol, ¿verdad? Pero obviamente hay que hacerlo de manera administrada y eso, pues por lo visto, pues hay problemas hoy por hoy bastante insolubles. En fin, son sistemas, ¿verdad?, nuevos que en relación con la sostenibilidad energética, pues no es malo, ambiental, no es malo que se desarrollen. Bien, ahora hay dos preguntas, una de Jesús Navarro y otra de Manolo Gago, relativas a otras fuentes de generación de energía. La primera es, a largo plazo los ciclos combinados serán como ahora el backup de un sistema, o los sistemas de almacenamiento de energía podrán cubrir esa función, no solo para un periodo de tiempo corto de 1 a 3 días, sino para un largo plazo de 1 o 2 meses. Y el otro es, también como otro elemento del mix, sería, ¿tiene el carbón alguna oportunidad en el futuro energético, salvando los inconvenientes de emisión de CO2? Porque, salvo ahorro de emisión, el carbón es la materia prima más contaminante de todo el mix energético. Bueno, yo sobre las dos primeras cuestiones ya dije, ¿no? Los ciclos combinados de gas van a jugar un papel, yo creo, por su versatilidad, desde el punto de vista, digamos, de la ingeniería, del funcionamiento del sistema, del control del sistema, para utilizarlos como acompañamiento, para apoyo de los renovables, son muy buenos. O sea, el gas natural es muy bueno, puede con rapidez poner en funcionamiento y eso se establece, los mecanismos están funcionando muy bien. La información y la transmisión de la información para entrar en funcionamiento cuando hace falta porque deja de haber viento, ¿no? El almacenamiento, yo es que creo que, salvo el bombeo, que creo que se debería de incentivar mucho más, el bombeo se debería de incentivar mucho más. Los otros almacenamientos de baterías, todas las semanas estoy obteniendo información puntual de que se pretende en Alemania, Reino Unido, etcétera, aquí mismo, y nosotros incluso estamos haciendo también investigación sobre ello, pero no, la pregunta era no por unos segundos, que de hecho tenemos, incluso ahora mismo, nosotros tenemos en el sur de España y en Canarias sistemas, ¿verdad? No, de pocos segundos, no, estamos hablando como se preguntaba, ¿no? Que sea, digamos, un almacenamiento que sirva de apoyo estable. Yo creo que va a tardar décadas, me da la impresión. Aunque siempre hay elementos disruptivos que pueden provocar cambios, pero con la visión y el conocimiento que tenemos hoy, no creo. El carbón está en el secuestro del CO2. Hoy por hoy no es rentable en absoluto. Yo sinceramente creo lo siguiente. El carbón tiene futuro en el próximo futuro, valga la redundancia, pero no más para generación de electricidad. Tendrá sus otras funcionalidades, pero desde luego está claro que, porque de hecho en Clean Energy for All Europeans, el paquete de invierno, establece el sistema de que a partir del 2025, y que los que saben me corrijan si me equivoco, que no se pueden utilizar para la pieza de generación fuentes que tengan unas emisiones superiores a 550 miligramos por megavatio. Y yo creo que la cifra no está puesta al tuntún. Esta cifra está puesta porque el gas entra dentro de eso, pero no el carbón. De manera que si se aplicase el criterio que está ahora establecido en Europa, o hay un elemento disruptivo que permita saber que se va a secuestrar el CO2, o desde luego, claramente, a partir de esa fecha, habría problemas desde el punto de vista del cumplimiento de las normas que a nivel comunitario se quieren establecer.
Muy bien, ahora hay tres preguntas que yo creo que están relacionadas, todas van por la vía fundamentalmente de los precios. Dice, con las tecnologías actuales más modernas, ¿se puede o se podrá abaratar la factura de la energía? Natalia Centenera pregunta, ¿podría profundizar en el futuro de los precios de las energías renovables? ¿Qué situación crearía estos precios a la baja si no pagan las inversiones? Y todo esto yo creo que está todo enmarcado en algo muy importante, que es la regulación. Y Margarita de Cos pregunta, ¿para cuándo se prevé que cambie la legislación para favorecer el desarrollo de las renovables? Y por tanto los precios. Todas estas giran en torno a los precios. Bueno, importante, vamos a ver, abaratar la factura. Vamos a ver, en la factura eléctrica hay dos aspectos a considerar. Uno, el tema de volatilidad, el tema de cómo está evolucionando, y dos, el tema del nivel. A ver si me lo sé expresar bien. Es decir, yo creo que está funcionando razonablemente bien el pool y los precios. Sinceramente, creo que está funcionando bien. Y de hecho, ya dije antes que hace un año, primer semestre, los precios en el pool fueron bastante inferior a Europa, por debajo de los 30 euros por megavatio. De hecho, exportábamos a términos netos, porque había los elementos que permitían que las renovables funcionasen mucho. ¿Qué pasó? Que a partir de mayo, junio, ha venido sequía y ha venido anticiclón, con lo cual en la segunda mitad del año hizo que los precios en el pool fueran subiendo hasta colocarse por encima de los 65 euros por megavatio hora. O sea, de menos de 30 a más de 65. Y eso no es porque se han vuelto locos unos u otros, o sea, menos de 30, es porque la naturaleza te está produciendo unos efectos claros sobre el propio mercado, clarísimamente. Esto con independencia de que no solo se quedaron a 65, sino que subieron a 98, cuando realmente toda Europa estaba atendida de frío. 10 centrales nucleares francesas, la CRE las puso el organismo ese de control, las puso en el dique seco para revisión, etcétera. Pues la suma de todo eso hubo que exportarle a Francia para atenderle. Hubo momentos en que el 70% de todas las importaciones de Francia fueron de España, y gracias a eso ellos tuvieron la seguridad de suministro, en enero. Y dice, pero eso hizo que aquí subieran a 90 euros. Sí, 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 y en Francia a 200. Y en otro país más. Claramente. Pero bueno, eso me cabeza la volatilidad. O sea, yo ahí, quiero decir, que eso se va a seguir produciendo conforme a que haya más o menos viento, más o menos agua, más o menos sol, etcétera, en función de la introducción de las renovables en el sistema. En cuanto al nivel, que está alto, en la factura, hay unos elementos, lo digo con toda sinceridad, yo pienso que se tendría que revisar con tranquilidad, sin nada de política por medio, sino ver en qué medida la factura no tiene incorporados elementos que son ajenos a la propia energía. Por ejemplo, y yo lo entiendo, entiendo que hay que buscar los aspectos macroeconómicos y presupuestarios nacionales. O sea, yo creo que lo están haciendo muy bien, el señor Montoro, muy bien. Y gracias a la política presupuestaria, en estos momentos tenemos una situación en la cual la prima de riesgo es, por supuesto, mucho más baja que la de Italia, etcétera, etcétera. Pero claro, no se hace una tortilla sin partir, las cosas como son. Y entonces, señor Montoro, dentro de los problemas presupuestarios de que te obligan a ir reduciendo déficit, metió algo que está en la factura eléctrica, que es lo que se llama política social territorial. O sea, se dice, los habitantes de las Islas Canarias y de Baleares no tienen que pagar más por kilovatio hora que uno de la península por el hecho de estar en las islas, ¿verdad? Bueno, pues eso significa darles una subvención de 1.800 millones, porque el coste es muy superior. Y lo que hizo el señor Montoro es meter 900 millones en presupuesto. Pero bueno, yo estoy en la obligación de decir, hombre, es que esa es política social territorial, igual que la política de subvención del transporte aéreo. Las compañías aéreas cobran lo mismo, pero pagan lo mismo uno que está en la Palma de Gran Canaria que uno que está en Madrid. En la diferencia de coste lo pagan los presupuestos generales del Estado. Esa es política social territorial, que me parece excelente. Y de hecho ya estaba desde cuando yo estaba de secretario de Estado. Y digo, hombre, pues lo mismo debería hacerse con la energía eléctrica, ¿no? Aparentemente. O sea, es decir, también es política social territorial, pues que vaya todos los presupuestos generales del Estado, lo que es ese apartado de política social territorial. Luego, yo sinceramente creo que impuestos,
hay que pagar impuestos. Y el IVA, alguien ha dicho que es que se reduzca el IVA porque es un bien básico. No. El IVA hay que pagarlo, y por su sitio. Pero un impuesto específico, en la medida en que se pueda, tampoco tiene, en fin, tampoco tendría mucho sentido. O por lo menos habría que ver en qué medida con los ajustes presupuestarios se podría lograr que desapareciesen aquí los impuestos específicos. Los impuestos específicos pueden tener un sentido histórico. Por ejemplo, se estableció un impuesto sobre la electricidad, me parece que era del 7%, para subvencionar el carbón. De hecho, en la etapa que yo estaba de secretario de Estado. Y ese dinero, 500 millones me parece, iban a las comunidades autónomas para subvencionar el carbón. Tiene un sentido, tenía un sentido histórico. Pero ahora ya tiene menos. Ahora quita ese impuesto, claro. Y dile a las comunidades autónomas que no les das esos 500 millones. Esto es complicado en un contexto como el actual, ¿verdad?, de mantenimiento de lo que es el estado de bienestar y de lo que es los equilibrios del sistema. Pero bueno, estos son conceptos que si se revisasen realmente se haría que el nivel bajase. Y luego otro concepto. Por supuesto que tiene que estar en las facturas las primas a renovables, como cualquier otro factor. Pero los 2.800 millones de amortización de la deuda histórica de una determinada política que se estableció, que pagamos cada año en la factura, pues también debería ser analizado, de si tendría que estar ahí o no. Bueno, son conceptos que habría que ver, insisto, yo no estoy diciendo de hacerle un roto a los presupuestos, con lo cual, al liberar una cosa para hacerle un roto a los presupuestos, pues tampoco es... Pero sí ver un proceso en virtud del cual se le va desligando de la factura eléctrica conceptos que no son, digamos, los más, en fin, los más convenientes para estar ahí, ¿verdad? Entonces, llegaríamos a tener un precio más razonable. ¿Y cuál sería el precio razonable? Insisto, en la medida en que se vayan introduciendo las renovables en el sistema, en esa misma medida irán bajando los precios necesariamente. Porque la competencia lleva a fijar un precio en mercado en el que los costes variables no los tienen, las renovables. Por eso bajaron mucho el año pasado, cuando hubo bastantes renovables. Pues déjate cuando sean el 70%, o pongamos el 80% si se llega a cumplir ese porcentaje coherente con los objetivos que estamos estableciendo de desarrollo sostenible. Pues realmente habrá momentos en que te bajen prácticamente a cero. Que eso es lo que hacía en un estudio memorable, un estudio muy bueno que hizo The Economist. Fijaros, The Economist publica el titular del artículo de hace unas semanas, ponía Clean Energy's Dirty Secret, el secreto sucio de la energía limpia. Y el secreto sucio de la energía limpia es precisamente que las energías limpias te van a tender a cero en el mercado. Entonces, ¿cómo financian las inversiones de esas energías renovables? ¿Y cómo financian las inversiones de las que hacen de backup, por ejemplo, de los ciclos combinados? Pues ahí probablemente se tenga que fijar una retribución de esas inversiones. Con lo cual iríamos a un pasado en el cual se fija, o dicho de otra manera, hay quien piensa que desaparecerá el mercado cuando el 80% de las energías sean renovables. Hay quien piensa. Yo no estoy diciendo que eso vaya a suceder, luego será dentro de mucho tiempo, pero si analizamos con coherencia lo que está pasando y cuáles son los costes fijos y variables de estas energías, al final lo podemos encontrar. No estoy hablando de un tema de España, ¿eh? Ojo, no es un tema de España, es un tema de todo el mundo desarrollado en el cual las energías renovables se quieren que jueguen ese papel que estamos hablando coherente con el desarrollo sostenible. Muy bien. La siguiente la plantea Alfonso Jiménez, de People Matters. Dice, ¿tenemos los profesionales en España para acometer los procesos de innovación para hacer frente a la transformación energética descrita en su exposición? ¿Cómo es el nivel de nuestros profesionales, de nuestros ingenieros energéticos? Miren ustedes, una de las cosas que más me admira es cuando, en fin, el Consejo de Administración y luego la Junta de Accionistas pues me tienen ahí como presidente de Red Eléctrica. Yo soy un humilde economista, ¿verdad? Y estoy rodeado de 1000 ingenieros. Yo creo que Red Eléctrica tiene al menos 1000 ingenieros. Y es un auténtico emporio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo alucino, o sea, el nivel de productividad, el nivel de disciplina, el nivel de coherencia y el nivel de innovación que se está realizando. Es más, yo es que creo que es en toda España. Es más, es que creo que se está produciendo eso en toda España y por eso España está siendo competitiva. Es que España tiene ahora mismo unas fortalezas increíbles, fijaros, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de innovación, frente a lo que se está diciendo en algunos lados. Desde el punto de vista, permitidme esta digresión. Dicen que este año van a venir 85 millones de turistas, el año pasado fueron 75, es un 50% más que la propia población, que viene con irregularidad en el tiempo y en el espacio.
No hay ningún otro país del mundo que administre los sectores que están ahí en medio, que funcionen perfectamente sabiendo que una mosca que cae en el café ya sale en un tabloide británico, ¿verdad? Y sin embargo, bien es verdad que también hay una parte de deméritos ajenos, es decir, lo que pasa con Egipto, con Túnez, con otros países, ¿no? Pero hay un tema de méritos propios que tenemos que reconocer. Y esto es un tema de los profesionales españoles, clarísimamente, y ejecutivos. Y luego yo lo que estoy viendo, la experiencia que estoy teniendo, es increíble. Ojo, cuando estuve de secretario de Estado ya me resultó impresionante el nivel de allí también los ingenieros eléctricos, ¿verdad?, los de minas, y también los inspectores, los interventores, economistas de Estado y abogados del Estado. ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! Y, desde luego, yo sinceramente creo que a poco que haya los estímulos y las condiciones adecuadas, aquí realmente España va a triunfar mucho. De hecho, el escenario de estabilidad que estamos teniendo, y fijaros qué está pasando con los partidos políticos y demás, pero tenemos un marco de estabilidad, alguien lo está manteniendo, ¿verdad?, está siendo propicio para que las empresas se hayan innovado, para que en este contexto de globalización y de enorme competencia internacional, el sector exterior está haciendo una aportación de medio punto al crecimiento del Producto Interior Bruto positivo, saliendo por el ancho mundo los ejecutivos españoles para vender empresas, que no es vender productos agrícolas sin elaborar, que es vender productos elaborados, productos industriales, productos de tecnología. Entonces, los procesos de innovación van a favorecer en España el que España tenga ventajas relativas para la introducción de este nuevo modelo. Muy bien. Dos preguntas. Una primera, que es la penúltima, además por el tiempo aquí acabamos siempre de manera puntual. Y una última que, bueno, yo creo que va a resumir un reconocimiento a lo que nos has contado y sobre todo a tu labor dentro de la red eléctrica. La primera es de Oliverio Álvarez, de Deloitte, y dice: nos has descrito el sistema complejo de operar, un sistema de fuentes intermitentes, movilidad eléctrica, toda la problemática que esto tiene. ¿Qué nuevo papel tiene el operador del sistema en este contexto? ¿Se necesitan cambios normativos? Qué pregunta más interesante y más importante, muy técnica, ¿no? Claro, porque esto hablaba de TSOs, ¿no?, Transmission System Operators, que son el transportista y el operador del sistema. Y ahora, el operador del sistema, ¿qué papel va a tener? Bueno, de momento, el papel que está teniendo en España y las interconexiones que tenemos es absolutamente esencial, absolutamente clave. De hecho, el desarrollo, insisto, que tenemos de control de renovables, el CEC, la red eléctrica, es único en el mundo, y eso lo hace el operador del sistema, para garantizar que utilizas en todo momento las energías renovables que tienes, a pesar de todas sus intermitencias. Pero fijaros lo que significa que solo en eólica tenemos el equivalente a 23 centrales nucleares. 23 centrales nucleares. Solo que las otras funcionan permanentemente, salvo cuando se programa que paran por recarga y demás, y esto tienes en Galicia el equivalente a 7 centrales nucleares que pueden estar funcionando o nada. Y eso provoca un hueco de tensión y unos problemas en el sistema que tienes que administrar, y eso lo hace todo el operador del sistema. La pregunta yo creo que viene también por otro lado, y es que Europa quiere establecer descarbonización y europeización en el Clean Energy, y quiere establecer un sistema europeo conjunto, digamos una especie de operador del sistema europeo. Y ahí ya ha dicho Alemania y Francia que no hay. Y lo que sí hay son organismos regionales que coordinan y están funcionando bien, sin que desaparezcan los operadores del sistema nacionales. Y creo que es hacia lo que se camina. Esos operadores regionales están muy bien para todo el tema, por ejemplo, de la compra y venta y cómo se funcionan las congestiones en las interconexiones, por ejemplo. Y todo el tema, naturalmente, de los apoyos y el sistema diario, ¿verdad?, de las restricciones técnicas que hay en el sistema para el funcionamiento. Esto lo van a seguir haciendo los operadores del sistema, pero tendrán ciertas competencias los operadores regionales, nosotros estamos en uno, que se llama Coreso, europeo, y compatible con los operadores nacionales. Esto esta es la pregunta, ¿no? Pues esta es la respuesta. Muy bien. Bueno, pues ahora una última pregunta, que aparte de ser una pregunta, yo personalmente lo valoro como un reconocimiento a la excelente labor que estás haciendo en Red Eléctrica. La pregunta es de Pascual Fernández, que es el decano del Colegio de Economistas de Madrid, y dice: ¿cómo se consigue mantener durante varios años a Red Eléctrica como una de las empresas de mayor rentabilidad para el accionista en la bolsa española? Yo añado 80% en bolsa retail, es decir, inversores privados, el 20% es de la SEPI, pero yo creo que es lo que todo el mundo califica
en los mercados financieros como un valor seguro, un valor que te permite dormir tranquilo, un valor donde puedes invertir porque casi es un plan de pensiones. Lo de casi yo creo que es claro, ¿no? Fundamentalmente por razones claras de seguridad de ingresos, debido a la calidad de gestión, una generación de EBITDA bastante evidente y una generación de resultados que permite un dividendo que podemos calificar de excelente, en la banda muy alta de la retribución al accionista. Eso es tranquilidad, eso es reconocimiento de una excelente labor y es un valor en el que se puede confiar y por tanto yo creo que es el reconocimiento a la gestión y a la labor que se está haciendo en Red Eléctrica. Aprovecho y me permitís como excepción que haga un comentario de reconocimiento a la enorme labor que ha hecho Pascual. Fue conmigo director general de planificación, una labor excelente, pasó luego a secretario de Estado de Medio Ambiente, ahora es presidente del Colegio de Economistas de Madrid y sobre todo gran amigo. Desde luego conoce esto pues igual que yo muy bien y está trabajando muchísimo también en todos los temas estos en los que él es especialista, obviamente, los temas medioambientales, ¿no? De manera que podía haber estado aquí también hablando de esto igual que yo. Vamos a ver, el tema de rentabilidad de Red Eléctrica. Aquí hay un problema luego de dimensión social, que dice, hombre, si Red Eléctrica tiene una buena rentabilidad es porque le están pagando más de la cuenta. Y si no tiene rentabilidad es que ustedes son malos. No, vamos a ver. Red Eléctrica es una empresa privada que está en el IBEX todos los días y como tal, bueno, mejor dicho, tiene un componente público de 20% que equivale a tener 3 consejeros que pone SEPI de los 12, incluyendo el presidente y consejero delegado. Eso es lo que tiene. Y como tal, funciona. Son los 3 consejeros dominicanos. Red Eléctrica tiene que funcionar con arreglo a todos los parámetros de mercado. Y si no, no estamos en bolsa. De hecho, como nos financiamos es yendo al mercado. Si hace las cosas bien, te lo dan más barato, y si no hace las cosas mal, te lo dan más caro, claramente. Entonces, resulta que podemos ir al mercado porque tenemos solvencia. Y esa no la tenemos que ganar cada día. Y os aseguro que una de las cosas más duras es hacer los rolls solos. Yendo con todos los accionistas por ahí, por el ancho mundo, a explicarles cómo hacer las cosas. Y ellos te meten el dedo en el ojo inmediatamente. Oiga, y esta inseguridad que hay ahora en relación con la vida útil y la retribución de los activos pre-98 de ustedes, ¿qué va a pasar con ello? ¿Y qué va a pasar luego a partir del 2019, cuando acabe el primer periodo regulatorio sobre la retribución razonable? Es verdad que eso le afecta a todas las renovables, a la distribución, al transporte, etcétera. Eso lo están preguntando todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, yo les voy a decir honestamente, luchamos porque la legislación sea razonable, que dé una rentabilidad razonable. Nosotros apostamos a que nos analicen en relación con cualquier otro país, benchmarking, a ver realmente cómo se están retribuyendo los activos de Red Eléctrica en relación a otros países, claramente. Apostamos a que nos analicen. Lo que sí hacemos es que realmente estamos trabajando muy intensamente para ganar productividad. Os digo más, en el convenio colectivo que firmamos plurianual, yo les dije a los negociadores de la parte, digamos, de empresa, que iban a estar allí, les dije, señores, la palabra precios, inflación o IPC está desterrada. No existe en el diccionario de la Real Academia Española. Por Dios, entonces es que no se va a firmar un convenio. Firmaron un convenio, todos los 3 sindicatos, había uno de ellos que no firmaba, nunca firmó también, pero hicieron el referéndum y lo aprobaron todos, el 85% de los trabajadores, donde no aparece la palabra inflación. Dije, yo quiero que todos los trabajadores se beneficien de los aumentos de productividad, de las mejoras de la empresa. Y si no, me da igual la inflación. Mire usted, si no hay inflación y hay mejoras de productividad, que es lo que ha pasado en los últimos años, pues tienen mejoras. Todos los trabajadores, no los directivos por el hecho de que se cumplan objetivos, sino todos los trabajadores. Y si no hay mejoras, pues no hay para nadie, ¿no? A cambio, también, vamos a ver, conciliación, muy importante para nosotros. El tema de promoción, el tema de formación. Todos estos temas se han tenido muy en cuenta. Eso ha hecho que mejore la productividad, ha hecho que mejore la vida, ha hecho que mejore las condiciones. Pero no porque te hayan tratado especialmente favorable desde el punto de vista normativo,
Lo que sucede es que la medida en que hemos ido tratando de luchar por una cierta estabilidad regulatoria, eso lo premian los mercados, aunque tengas una menor retribución como consecuencia de que tuvimos que contribuir a la eliminación del déficit tarifario. Eso es lo que ha habido en el mercado, que se ha favorecido esta estabilidad regulatoria. Y nosotros tratamos de ser eficientes y el mercado lo premia. En esas estamos y nosotros, pues, en fin, contentos de poder seguir mejorando en la productividad, en la EBITDA, en fin, y luego en el beneficio, que otra cosa, claro, los accionistas quieren que repartas el 100% del beneficio. Yo os he dicho que, por definición, mientras yo esté de presidente, de luego no se va a repartir el 100% del beneficio. Va a quedar una parte, desde luego, de autofinanciación, conjuntamente con la amortización, para inversión de nuevas inversiones. Y dice, hombre, ¿por qué vas a ser tú más eficiente que yo con tener el beneficio? Digo, pues voy a intentarlo, ser realmente eficiente y daros beneficio de cara a mañana. En esas estamos, ¿no? Entonces, más o menos, pues el payout me parece que es entre el 73 y el 75% de beneficio lo que estamos haciendo cada año. No, hay algunos que el 100%, o sea, algunas empresas. Muy bien. Gratis. Muy bien, con esto llegamos al final de esta excelente exposición. Damos las gracias a nuestro patrocinador, a Suez, y yo creo que nos hemos ido 5 minutos, lo hemos permitido porque tu forma de exponer es tan apasionada, tan clara, tan evidente, tan nocional para todos, que hemos estado encantados. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tu colaboración y enhorabuena, y que sigan los éxitos para Red Eléctrica. Muchas gracias.